Vamos a empezar a analizar a uno de los profetas. Algunas de las cosas que vamos a estar hablando en escuchar el llamado es el enojo. ¿Qué tal andas con el enojo? ¿Eres de las personas que explota? ¿Eres de las personas que se queda callada e internamente dice, al rato me la pagas, al rato me la pagas? Esta te la guardo. Qué hermoso que en la Biblia Dios nos presenta personajes con todos los rasgos de carácter que tú y yo podemos tener. Y en esta ocasión vamos a empezar a leer el libro de Jonás. Inicia el libro de Jonás, dice en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y fíjate qué interesante, dice, y Jonás se levantó para huir. Si Jonás tenía que ir al oriente, Jonás se levantó y se fue a occidente. Si tenía que ir al norte, Jonás se levantó y se fue al sur. O sea, aquí la primera parte es, ¿ha venido palabra a ti? ¿Hay palabra que Dios ha venido a darte? ¿Has reconocido que es palabra de Dios? ¿O no has reconocido que es palabra de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que tienes que hacer? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Atrás de la rebeldía puede haber amargura, una resistencia a hacer lo que se está indicando, un enojo, una irritación. Cada vez que hagas un berrinchito, que no quieras obedecer, que te pongas en la necia de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy distinto un por qué agresivo a un por qué de interrogación, sencillamente para entender. Don Jonás se va lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo me impresionan esas, la verdad, niñerías? ¿No te ha pasado que cuando te enojas haces niñerías? A todos nos ha pasado. Mira, de lo que estamos hablando, todos estamos incluidos. Estas actitudes de niñerías reflejan una falta de conocimiento de nuestro Dios y el enojo nos lleva a rebeldía. Por eso el tema. Me enojo y entonces digo, no voy a hacer lo que tú dices que yo quiera. Y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. El huir de la presencia es como huir de la influencia, huir de la voz, huir de su dirección. Esa era la esperanza de Jonás. Oh, sorpresa, el pero. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar, estoy en el verso 4, y hubo en el mar una tempestad tan grande. Fíjate, yo ¿sabes qué me admira? El amor de Dios. Yo me preguntaba leyendo todo esto y ahí estaba yo fascinada. ¿Cuántos peros habrá hecho Dios en mi vida? Y en el verso 5, a la última parte, pero, o sea, Dios lo está limitando, lo está llevando a una diferencia, a que despierte. Y Contreras, nada más por llevar la contra, decir, no, yo no voy. Más claro que el enojo y el berrinche y la rebeldía, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cómo me impresiona esta frase? Esto que estaba ocurriendo con Jonás, ¿sí? El llamado era muy claro, era un pueblo que él quería perdonar. El berrinche, la actitud de enojo, qué paciencia. Admirable la paciencia de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho alguno de nosotros si así se pone uno de nuestros hijos? Hubiéramos sacado a lo mejor todo el lenguaje florido que se conoce,
¿Cómo? No sé. O decirle al papá, dale una, no sé. Y Dios sí puso algo fuerte, pero era algo con compasión. Por Jonás, por el pueblo de Nínive y por los marineros. El capitán dijo lo correcto. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La compasión está más que mostrada hasta este verso. Y aquí, pues, la aplicación personal. Acuérdate que el tema es enojo, rebeldía y rebeldía, ¿sí? ¿Cuántas veces la compasión de Dios, el amor de Dios, nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad? Porque aquí no acaba el berrinche de Jonás, ¿eh? El berrinche continúa. El verso 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero lo que ellos podían hacer y sabían hacer. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién. Fíjate, hombres que no conocían a Dios, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte, ¿qué creen? Cayó sobre Jonás. Yo pienso que no cayó, que Dios provocó que saliera a la luz. Cuando enfrentamos una situación que provoque enojo y nos lleve a rebeldía, no podemos anteponer la situación a la palabra divina. Cuando tú antepones una situación a la palabra de Dios, esa situación va a crecer y a crecer y a crecer. Eso se puede convertir en un huracán que devaste mi vida y devaste a los que me rodean. Detalle. En todo este momento de dormilón, de despierta, pídele a tu Dios a ver si tiene compasión, porque has hecho esto. El mar, dice aquí, se iba embraveciendo más y más. De tormenta tropical a huracán, categoría 1, 2. ¿No hay momentos en nuestra vida que así sentimos nuestra vida? Que en lugar de bajar los niveles, parece que los niveles están subiendo de categoría. En esos momentos, lo que más necesitamos no es huir de su presencia, sino permanecer en su presencia. Los momentos de mayor crisis, quitemos el enojo, el berrinche, la rebeldía y volvamos. Y entonces, pues, tomaron a Jonás, lo echaron al mar. Sorpresa, el mar se aquietó. Hay tiempo de prueba, hay tiempo de vientos huracanados, hay tiempo de mar fuerte, hay tiempo de situaciones donde seguimos en la necia, pero llega el momento de hablar cara a cara con Dios. Y nuevamente ya nos encontramos un segundo pero, en el verso 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Cuando yo llegué a esta frase meditando nuevamente, pensé, Señor, ¿qué peces me has tenido preparados? A mí me impresiona de nuestro Dios que nos conoce tan bien, que Él tiene trazado en nuestra vida qué es lo que vamos a necesitar para volvernos a pegarnos, depender más de Él. ¿Qué pez Dios nos ha tenido preparado? Piensa. En la cuestión del trabajo, en la cuestión de la economía, de las relaciones interpersonales,
de la enfermedad. Con nuestros padres, con nuestros hijos. ¿Qué pez nos ha preparado como madre, como esposa, como amiga, como cuñada, como compañero de trabajo? ¿Qué pez? Que aunque tengamos un pez que todavía no crecemos, porque Dios prepara el pez con propósito, pero esto nos da una libertad de entender que aunque haya un pez en mi vida, cumpliremos propósitos de eternidad y permaneceremos fieles. Eso es algo tan importante que tengamos presente. En medio de todo este enojo, de toda esta ira, el iracundo, el rebelde, el enojón, el berrinchudo, el que hace pataletas, tenemos esperanza. Tenemos el llamado en nuestras vidas y Jesús no lo quita ese llamado. Entonces, capítulo 2, verso 1, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ahí, en medio todavía del vientre del pez. Y sabes, la cuestión de platicar con Dios es así como darle un valor, es como hacer un alto ahí en el vientre del pez y decir, ¿qué estoy haciendo? De pensar, de razonar. Esta parte, ¿cómo me gustó? Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Cuando Él habla de invocar, es llamar a alguien por su nombre. Por lo tanto, tú llamas a alguien que tú conoces. Y en este caso es el nombre de su Dios. Ese Dios que es nuestro sostén, que es nuestro sanador, que es nuestra justicia, que es el que perdona, para que tú llames a Dios por su nombre, significa que lo conoces, que lo has visto, que lo has oído. Jonás estaba en una acción de enojo y rebeldía y su pez lo tuvo en el vientre. Fue echado al mar y Dios, el segundo pero, había preparado, tenía ya el tiempo que fuera necesario. En el caso de Jonás, 3 días. Dice, en mi angustia, en mi dolor, en mi clamor, aquí todo abrumado, se puso en una actitud de adoración, de comunicación con Dios, entre jugos gástricos y olores raros. Dios sabía que él necesitaba un pez y ya lo tenía preparado. Los peces que hemos tenido, Dios ya los tenía preparados. ¡Wow! Despierta, así reacciona, tiene una actitud de adoración, invoca el nombre del cual él conoce, ¿sí? Porque acuérdate que la palabra dice que por un momento será su ira, pero su favor es toda la vida. Toda la vida. Ese pez era necesario, pero el favor estaba todavía en la vida de Jonás. ¿Cuántas veces tú y yo, en algún momento de nuestra vida, eso hemos hecho? De venir y en la angustia clamar. Hay ocasiones que por las situaciones de la vida, por los peces que andan alrededor, que a veces tienen que ser tiburones, yo creo, clamamos y nos angustiamos y pensamos que no somos escuchados. Pero ¿sabes qué? Se decidió, porque invocar también implica perseguir a alguien con denuedo. Dios siempre está atento a nuestra oración. Después de que Él dice en el verso 4, desechado soy de delante de tus ojos. Está diciendo, he sido expulsado de tu presencia. Lo único que puede expulsar de la presencia de Dios es el pecado. ¿Sí? Ahora dice aquí, más aún, siempre hay una esperanza. Veré tu santo templo. ¿Sí? Y tú eres el santo templo, ¿ok? ¿Qué piensas que debe de seguir?
una vez que el pez lo pone en tierra. En una oportunidad, por algo vivido, cuando viene la oportunidad, pues no sé qué pienses tú, pero yo digo, debe de haber cambios, ¿no? Debe de haber un compromiso. Y mira, hablando de las oportunidades y de que debe de haber algo diferente, nuestro Dios es un Dios no de una, sino de muchas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado a ti y a mí? No sé, probablemente ya perdimos la cuenta. Y meditando en esto, ¿por qué da tantas oportunidades? Porque su amor es eterno. Fíjate lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno y misericordia prolongada. Entonces, pensando en este pasaje y pensando en las oportunidades a Jonás y a nosotros, acuérdate que ahora somos Jonás, yo quise pensar en algunas aseveraciones que nos quedarán claras esta tarde. Lo primero es entender que no podemos vivir sin Él, que la vida para nosotros sin Él no es vida, es muerte, entendiendo lo que dice la palabra. Lo segundo es reconocer que hicimos mal, que pecamos. Y 3, una gran oportunidad de una comunión más profunda, ¿ok? Dice el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, o sea, entrega el mensaje que yo te doy. Él se levanta, va, y él empezó a decir, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto número 1 de Jonás. La gente cree, proclama ayuno, se viste de tristeza, de cilicio, ropas ásperas, ¿sí? O sea, entraron en una convicción del Espíritu. Ahora, la gente respondió. Eso era lo que Dios esperaba de ellos. Por eso el amor es eterno. Por eso tantas oportunidades. O sea, en este momento, Jonás esperaba que la gente no reaccionara y que Dios destruyera. Nosotros decíamos, mándalos al infierno, Señor, esto no los aguanto. Pero Jonás no entendía el amor de Dios. Oía su voz, entendía que era un Dios, pero el concepto que tenía Jonás de Dios era un concepto de un Dios castigador. A Jonás le pasó por alto que Dios a él lo había perdonado. Y en ocasiones a nosotros también se nos olvida, que Dios nos ha perdonado. Juzgamos a la gente, mandamos 20,000 dedos a 20,000 gentes, es que estas son de lo peor, estos son de lo peor. Señalamos, pero nunca vemos hacia nosotros mismos de que Él nos ha perdonado. Muchas veces el amor de Él es eterno. Entonces, si Él me ha perdonado, yo debo de aceptar el perdón que Él me da. Y dice, fíjate, el rey dice en el verso 8, cúbranse de cilicio, impresionante, hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás vio todo esto. Y aún así dice, y se enojó. Estás viendo delante de tus ojos que la gente cambia. Estás viendo delante de tus ojos que la gente anhela seguir a Dios. Y aún así, seguimos con el dedo acusador. Dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal. Es así como un suspiro muy fuerte al ver que esa gente entró en una contrición interna y externa porque lo demostraban. Él suspira profundamente y extiende su misericordia. Eso es arrepentirse. No les da lo que se merecían.
Pues dice aquí, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, en Jonás, cuando ve que las personas rectifican y voltean hacia Dios, se enoja, se pone muy mal, se altera, se disgusta. El punto es que este extremo de enojo es un enojo contra lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y tú y yo no podemos actuar en contra de lo que Él hace, aunque no nos guste. Entonces Él se enoja y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Si son unos pecadores. Sí, la diferencia es que tú y Jonás y nosotros, Jonás, tú y yo, para que veas que sí me incluyo porque yo soy también así, no conocemos el corazón de la gente. Lo bello de esto es que habla con Dios y fíjate lo que le dice el verso 2. Ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Jonás conocía la misericordia de Dios, pero era necesario que él fuera para que el Espíritu Santo trajera una convicción de arrepentimiento. Esa parte era la que no veía. ¿Por qué me hiciste venir si yo sabía que ya los ibas a perdonar? Sí, pero las personas tenían que traer una convicción de arrepentimiento. El proclamar un mensaje, el hablar de ese Dios que ama, pero que a la vez es un Dios que en su momento, si es necesario, extiende su mano, su brazo de amor, mostrándonos el pecado, hablándonos en lo que está mal, para que nosotros volteemos nuestro rostro a Él. Eso es lo que Jonás no valoraba. Entonces, yo preguntaría en esta tarde, te preguntaría a ti, ¿qué emociones vives en el momento que se te sube y reaccionas diciendo cosas que no debes, aún hablando de que Dios no hace lo que Él debería hacer, como dándole ideas de qué debería hacer? ¿Y qué emociones tienes ya que actuaste así? Porque el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Perfectamente tú y yo, si conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice cuando algo hemos hecho mal. Ahora, este análisis de Jonás no es señalar a los demás, es un análisis personal hacia nosotros y todos estamos incluidos. Fíjate, y dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjate, Jonás realmente conocía a Dios. Jonás lo conocía. Sabía esa misericordia, sabía ese amor, sabía esa piedad, sabía que no se enoja, es tardo para la ira. Eso lo sabía, pero lo que no entendía Jonás es que el don profético que Dios le había dado tenía que ser ejercido para que almas fueran salvas para el Señor. El Dios de dioses, el Rey de reyes, aquel que crea el universo, que tiene todo el mundo en su mano, que sea difícil que se enoje, eso me impresiona. Y tú y yo, por tonteras que no valen la pena, nos enojamos. Y así hagamos lo peor, lo más perverso, lo más bajo, su misericordia sigue extendida. Ahora fíjate, qué tan enojón era, qué tan iracundo, que dice el verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, fíjate, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Él todavía no entendía, estaba hablando de Jesucristo. Porque si para mí es el vivir, es Cristo, decía Pablo. Y si el vivir en la carne reditúa para el Evangelio, me quedo. Pero si no, me voy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nunca se dio cuenta de quién hablaba, pero atrás de ello lo que le provocó estas palabras era un enojo. Quítame la vida. No seamos tan infantiles,
tan voluntariosos, tan fáciles de hablar cosas que van en contra de los preceptos divinos. O sea, ¿cómo se atreve este hombre a decirle? Eso es lo que me molesta. Es que tú eres muy bueno. Es que tú eres muy cariñoso. Hasta ahí vamos bien. Pero ese, quítame, mejor prefiero morir que estar aquí. Oye, y qué paciencia de Dios. No. Ve la respuesta de Dios. Y Jehová le dijo, ay, me impresiona. Yo veo un amor. Yo veo una paciencia. Yo veo longanimidad. Yo veo misericordia. Veo gracia. Veo el favor de Dios en la pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿qué razón tienes? Dame una razón de peso para que te enojes tanto. Y fíjate, dice, y salió Jonás de la ciudad, o sea, ya, Nínive, ay, ya, pues, porque el Señor nos ¿cómo las perdonas? ¿No? Ya me imagino. Luceritos y Jonacitos en acción. Se va, sale de la ciudad, acampa hacia el oriente y ahí se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué impresionante, qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Qué impresionante este amor de Dios de Padre. La palabra preparo es impresionante. Como si fuera Dios a atender un gran personaje, que delante de él nadie es grande. Dios dispuso. Dios proveyó algo más para una enseñanza a la vida, para que Jonás doblara las manos y sus rodillas ante Dios. ¿Sí? Que esto viniera una sombra y no estuviera con ese malestar del sol. Es un padre. Por donde lo veamos. Ese padre que se entrega, que ama con un amor perfecto, que no lleva en cuenta nuestros pecados, sino que los echa a lo más profundo de la mar. Porque uno es salvo, sí, viene a Jesucristo, pero el día a día hay cosas que hacemos que le ofenden. Y tú nada más, perdóname, cuenta saldada, no nos guarda saldos de cosas pasadas. Entonces la pregunta que a mí me surge es, ¿cuántas veces Él ha dispuesto cosas para mi vida para que yo abra los ojos, para que no deje que las nubes de enojo, de irascibilidad, las nubes de reacciones y esa gran nube de que yo apagué su voz sigue estando en mi vida? Así como preparó, así como dispuso y proveyó una sombra, dispuso un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y al siguiente día, al salir el sol, preparó Dios un viento recio. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. No pudo valorar el viento, sino se centró en el sol. En el sol a plomo. Hay cosas que pueden suceder simultáneamente y nos vamos por lo que supuestamente nos hacen daño y nos enojan y no valoramos el cuidado y la belleza de un viento recio. A ver, yo no sé si lo has observado en tu vida, yo lo he observado en mi vida. Cuando vienen cosas de adversidad muy, muy fuertes, dolorosas, casi siempre he observado que en nuestra vida viene la situación fuerte, viene la situación que golpea, viene la situación que duele, viene la situación donde te sientes desmayar. Está eso y de repente viene Dios con un abrazo. En este caso para Jonás era el viento, para la frescura. El problema del por qué en ocasiones no vemos ese tipo de situaciones es porque estoy más centrado en lo que me duele y en la adversidad que en lo que Él ha venido a cubrirme en medio de. Pero aquí entra en escena
el entonces de Dios. Verso 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás. Nuevamente una pregunta con tanto amor. Yo en esta ya le hubiera preguntado enojada, pero qué bueno que no soy Dios. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y este bravucón como alguno de nosotros, dice, y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, dice Dios en el 10, tuviste tu lástima de la calabacera, aguas, aquí vienen unas pedradas para todas nosotros, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Impresionante. Ahora, normalmente ¿con quién nos enojamos? Pues con personas como nosotros. Ni nosotros trajimos a las personas a la existencia, aunque sabemos que Dios utiliza al hombre y a la mujer para traer vida humana. Sí, eso lo sabemos. Pero el que sostiene la vida es Él, el que sopla en el vientre es Él. El que envió a su Hijo es Él. ¿Sí? Dice, y el 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben, cómo me gusta, discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El corazón de Dios es un corazón que da mensajes de proclamación para salvación. Entonces, qué importante ser personas manifestando los frutos del Espíritu. Y entiendo que no es sencillo. A veces avanzo en uno y tal parece que en el otro doy 2 pasos adelante y como 4 atrás. Pero es muy claro este amor. El único elemento para salvación hoy en el nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la obra redentora de Jesús que nosotros podemos venir a sus pies. Una vez venidos a sus pies, entramos en un proceso de santificación. Él nos hace santos porque viene a habitar en nosotros, pero entramos en ese proceso de cambio día a día. Ya no se nos dice qué más contestó Jonás. Pero qué fuerte. Vamos a decirle, trata con nuestro carácter. Señor Jesús, muchas gracias por estos meses que pudimos estar leyendo el libro de Jonás. Espíritu Santo, que seamos gentes responsables para dar pasos de obediencia, porque sabemos lo que debemos cambiar. Perdónanos si hemos actuado irresponsablemente y hemos seguido permitiendo que nos domine lo que sabemos que ya debemos haber entregado. No que tú no estés, no que tú no puedas. Es yo que no lo entrego y me levanto en obediencia. Es a ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.